Buenos días para todos, todas que se encuentran aquí conectados con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas al primer webinar nacional Educación sin Barreras. Les cuento y como pueden ver nos encontramos aquí en casita, en la sala de lo que será nuestro webinar el día de hoy en el Ministerio de Educación Nacional y me encuentro con personas muy especiales que van a estar durante este escenario acompañándonos. Estamos muy felices porque por ahí vemos a muchas personas conectadas, ya vamos a darles su saludito respectivo. Me encuentro primero con Paola Hoyos, que va a ser mi coequipera, se las voy presentando porque nos vamos a ver muy seguido en todos estos webinars que tendremos a lo largo de este semestre. Nos encuentra también con nosotros Jason Guerrero, él es el director del convenio, que más tardecito les vamos a contar cómo viene este año, de qué se trata, y Jason es el director desde la Universidad Nacional de Colombia, así que ahorita él nos va a contar un poquito sobre todo este proceso. Al lado mío está Dianita Álvarez, ella es la líder del equipo de inclusión aquí desde el Ministerio de Educación Nacional y ella también hoy nos va a contar varias cositas bien interesantes, vamos a estar charlando acá muy rico todos y les quiero presentar de manera muy especial a Olga Zárate. Olga es la subdirectora de referentes y evaluación, así que pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Olguita, cuéntanos cómo te sientes con este primer webinar, cuéntanos cuál ha sido la perspectiva del Ministerio de lo que pasó el año pasado en el convenio, porque contarles, esta es una segunda implementación del convenio, de esta articulación de la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación, y también qué expectativas hay con lo que se viene en este año. Pues primero un saludo muy especial, sé que por ahí están nuestras líderes y lideresas de las Secretarías de Educación, de Tunja, de Bucaramanga, Sogamoso, Yopal, bueno, ahí todas y todos un especial saludo para nuestros colegas en el territorio que hacen posible que este proceso se dé. Y justamente primero decir que estamos muy felices, tanto el ministro, la viceministra, como el equipo técnico y desde luego desde nuestra subdirección de referentes y evaluación, felices porque pudimos dar continuidad a un proceso que inició en el año 2024 y que permitió que la Universidad Nacional, con un equipo maravilloso de seres humanos, muchos de ellos que continúan este año con nosotros, acompañen a nuestras secretarías de educación, acompañen a maestros y maestras, nos orienten también y nos apoyen a nosotros en el Ministerio de Educación a todas las áreas en preescolar básica y media superior para que la educación inclusiva sea realidad, para que la garantía plena del derecho de los niños, niñas, adolescentes y adultos también, incluso maestros y maestras que tienen alguna discapacidad, un talento excepcional, que tienen retos en sus procesos de desarrollo, podamos acompañarlos de manera pertinente y digamos otra vez reiterando esto, la garantía del derecho. Yo creo que hoy vamos a estar en un webinar que les va a permitir a ustedes conocer de primera mano con Jason, con Diana, con el equipo de la Nacional y el Ministerio, lo que vamos a hacer este semestre, que empezamos ya hace unas semanas, los encuentros que vamos a tener con ustedes en el territorio, pero también encuentros nacionales e internacionales que ojalá se animen a participar, que nos esperen en sus territorios, ya establecimos primeras comunicaciones y que aprendamos juntos, que creo que eso fue lo más importante del año pasado. Escuchamos voces de los y las estudiantes, de las familias. Yo recuerdo muchas imágenes de los videos en los colegios que visitamos en los establecimientos educativos el año pasado. Tuvimos un especial acercamiento con unos colegas, la mamá de un chico en Pasto, Olga, que también a ella le mandamos nuestros saludos, es una tocaya, y toda la emoción de las familias ver en sus hijos e hijas la posibilidad de crecer y desarrollarse es poderoso, y eso lo logramos por este convenio que agradecemos a la Universidad Nacional, creer nuevamente posible esta implementación. A mis colegas en el ministerio, todas las áreas que no pueden estar aquí, pero que estamos representando con Diana en el equipo de inclusión, y por supuesto a ustedes en las secretarías que nos van a acompañar y apoyar este año. Este es un primero de varios webinars que vamos a tener todos los jueves durante todo el año, así que váyanse programando los jueves cada 15 días. Aquí me están soplando las compañeras, cada 15 días a esta hora nos vamos a encontrar para acompañarlos también a quienes no podemos ir todo el tiempo al territorio, pero ustedes, las comunidades educativas, que sepan que aquí el Ministerio de Educación Nacional está muy atento en hacer
la educación inclusiva una realidad y en fortalecer estos procesos. Muchas gracias, colegas, y que esta sea una gran jornada, y las que vienen también. Detrás de cámaras hay un montón de gente, de mujeres y hombres ayudando, a los colegas que nos ayudan con el intérprete, la interpretación de lengua, también la gratitud por ayudarnos con ese proceso. Y bueno, déjenos también en el chat ideas para que los próximos encuentros también sean muy poderosos. Muchas gracias. Gracias, Olga, de verdad que así como este saludo de caluroso, de cálido para todos, es lo que esperamos que sea este espacio y que sea este convenio para todos, para todas, y que lleguemos a los territorios de la mejor manera. Quiero también escuchar el saludito pues, de quienes están conmigo para que podamos avanzar en el ejercicio, para que nos conozcamos un poquito y ya cuando abordemos los temas de este webinar, ustedes estén más vinculados a este bonito equipo que nos acompaña el día de hoy. Dianita. Bueno, hola, muy buenos días. De verdad es un gusto encontrarnos a través de estos medios. Por supuesto quisiéramos ir visitarlos presencialmente a todos todo el tiempo, pero como las manos no nos alcanzan, necesitamos de aliados como la Universidad Nacional, que nos va a estar acompañando durante todo este semestre con unas acciones que les vamos a contar en minutos a detalle. Este primer webinar está enfocado o invitamos a los funcionarios de las Secretarías de Educación, especialmente a los líderes de inclusión y sus coequiperos, porque precisamente hoy les vamos a contar toda la apuesta que tenemos para este año. Así que, pues, desde el Ministerio de Educación Nacional, desde la fría Bogotá, pero soleada Bogotá hoy, les enviamos un saludo muy especial y agradecemos a quienes nos están escribiendo por el chat, también sus saludos que nos están reportando y que aquí por el chat vamos viendo que están todos muy conectados. Extiendo el saludo. Desde la Universidad Nacional estamos complacidos por seguir trabajando juntos. Creo que no hay ninguna otra forma de construir país, sino es así. Hoy, en este primero de 10 webinares, en donde le apostamos a una educación sin barreras, estamos todos construyendo. Qué bonito volver a encontrarnos. Qué bonito ver que ya están conectadas muchas de las personas con las que hemos compartido, con las que hemos creado. Sabemos que este webinar, o sea, la tecnología ofrece unas bondades infinitas y es la posibilidad de cambiar las leyes de la física. Nos podemos mover a lugares que no podríamos estar por condiciones de tiempo. Hoy, por ejemplo, ya en minutos nos van a presentar un documental que básicamente nos permite viajar en el tiempo. Creo que esa es la ventaja de la tecnología, es que nos da ese viaje en el tiempo y poder recordar qué pasó el año pasado, qué hicimos. Entonces, para nosotros como Universidad Nacional es una fortuna poder contar con el Ministerio de Educación y con las Secretarías de Educación, y por eso les pedimos que estén muy atentos a lo que va a pasar. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jenny Paola Hoyos, hago parte de este equipo maravilloso que tiene el propósito de motivar a las regiones, de reconocer el trabajo que ustedes están haciendo allá en sus regiones, con su mejor disposición y esfuerzo, con las herramientas y los recursos que tienen, pero con toda la intención de garantizar el derecho a la educación a todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes que están en sus comunidades. La de hoy es una invitación a pensar, sentir y actuar desde la inclusión. Y nos alegra muchísimo saber que están allá conectados, más de 100 personas, sube el número. Quiero leer algunos saludos pues para que nos conectemos y nos demos cuenta que estamos de muchas regiones del país. Por ejemplo, nos saluda Mónica Alcalá de Bolívar, Secretaría Municipal de Soacha presente, Secretaría de Educación de Malambo presente. También en Pasto, Cecilia Navia, presente con muchas expectativas de la continuación de este proceso para nosotros. Fue muy interesante en el año 2024. Gracias, Cecilia, por ese reconocimiento y por la apertura que Nariño y Pasto siempre han tenido ante la educación inclusiva. También Zipaquirá nos saluda, Cartago, por allá estaremos en Cartago visitándolos. Y bueno, norte de Santander, todas las regiones conectadas con un propósito noble, con un propósito de reconocimiento. Colombia es diversa
y las comunidades educativas también lo son, y esa es la invitación a reconocernos, a valorarnos, a vernos como seres que desean y pueden estar dentro de las comunidades educativas, acuerdo a sus dinámicas, con una apertura total, y lo que queremos es brindar herramientas para que eso que ustedes ya vienen haciendo en los territorios se reconozca, pero además se potencie entre la disposición y la experiencia de ustedes junto con las herramientas que podamos brindarles. El propósito es poder dar un alcance mayor y que no siga siendo algo lejano, sino que como lo vemos cada vez mucho más cercana a la educación inclusiva. Entonces, con este propósito, vamos a continuar con la presentación del webinar, y Kate nos va a contar de qué se trata entonces el video que nos hablaba Jason. Bueno, así es. Les cuento muchas cosas. El día de hoy ustedes van a irse súper dateados de este convenio. Entonces, lo primero que les vamos a contar es de qué se trata el convenio. En este momento les voy a exponer un poco cómo está conformado, cuál es nuestro objetivo, hacia dónde vamos a caminar, y posterior a eso vamos a estar viendo un corto documental en diferentes momentos para que ustedes vean. Este es un producto muy bonito que surgió del proceso del año 2024, para que ustedes vean que efectivamente son las regiones, son ustedes, son los diferentes actores educativos los que realmente hacen el convenio y hacen que esto sea posible, y es para y por quienes se hacen todas las acciones. Entonces, lo que quiero contarles primero tiene que ver con este convenio entre la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, cuyo objetivo principal es aunar todos los esfuerzos que podamos, técnicos, administrativos, pedagógicos, de territorio, de movilización, para que podamos construir juntos y juntas una educación realmente inclusiva, una educación como debe ser, y es para todas y todos sin excepción. Entonces, en esa medida, este convenio tiene 3 componentes que se los quiero contar rápidamente, porque ustedes en su momento los van a identificar de mejor manera, porque ustedes los van a vivir, pero es importante que el día de hoy ustedes se lleven esa información y sepan qué vamos a hacer, sepan qué tenemos pensado y cómo nos hemos planeado este semestre. Por un lado, hay un componente encargado de 2 acciones muy importantes. La primera es desarrollar unas acciones comunicativas aquí al interior del Ministerio de Educación Nacional, porque entendemos que desde todos los actores, empezando por el Ministerio de Educación Nacional, debe haber una lógica de la educación inclusiva, y no solamente para quienes somos docentes o estamos en el ámbito de la educación, sino para aquellos que dirigen otras áreas o que trabajan en ellas, y que toda la articulación de lo que es necesario en la educación inclusiva pueda ser posible y ser una realidad. Y la segunda acción, de la que aquí quiero un poquito conversar con Dianita y que nos dé mayor amplitud del tema, y es, vamos a estar trabajando en algo que es fundamental, que son orientaciones, documentos, estas guías que nos dicen cómo abordar, por dónde podemos ir en términos de las diferentes comunidades, de nuestros diferentes estudiantes, docentes y demás. Y acá, Dianita, quisiera preguntarte sobre qué vamos a trabajar en ese componente. Así es, Kate. Bueno, el convenio tiene 4 componentes. Un primer componente, que es en el que estamos en este momento conversando, vamos a enfocarnos en acciones desde el Ministerio de Educación, trabajando internamente con las diferentes áreas, también de ministerio, planeación, cobertura, inspección y vigilancia, recursos humanos, jurídica, incluso contratación, atención al ciudadano, porque esto de transformar prácticas políticas y culturas es en todos los niveles. De la mano de esto, como le decía Catherine, pues vamos a actualizar algunos documentos que sé que todos en el país lo estamos esperando, y vamos a crear unos documentos. ¿Cuáles vamos a actualizar? Vamos a actualizar las orientaciones técnicas, administrativas y financieras y pedagógicas para la atención de los estudiantes con discapacidad. Es un documento que nació en el 2015 y que luego de 10 años, de además, posterior al decreto 1421, posterior a las circulares, a una serie de documentos, cartillas que hemos creado, pues vale la pena actualizarlo, y lo vamos a actualizar con ustedes. Así que los otros 2 componentes van a ser muy importantes porque le van a aportar especialmente a esta actualización. Entonces, un documento, orientaciones. Un segundo documento que vamos a actualizar, pues es también las orientaciones técnicas, administrativas, pedagógicas, y quizá también lleguemos a un asunto didáctico
para los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales. Al igual que discapacidad, es un documento que existe, que se ha trabajado, unos más que otros, y que luego de 10 años pues merece una actualización. Entonces, segundo documento que vamos a actualizar. Hay un tercer documento que vamos a actualizar y que nos tiene muy ilusionados y que yo sé que a ustedes les va a ilusionar muchísimo más, y es el Plan Individual de Ajustes Razonables y su guía de implementación. Así que este documento, si bien existe, hay una versión, un par de versiones que ruedan por ahí por el país, pues este año definitivamente sí que vamos a entregar este documento completamente actualizado con una mirada interseccional, diferencial. Así que bueno, tenemos mucha ilusión y espero que a ustedes también les haga mucha ilusión y que nos ayuden en cada una de las actividades, en cada una de las propuestas que la Universidad Nacional y nosotros como ministerio en este componente vamos a llevar de manera virtual, de manera presencial, porque de allí van a salir todos los aportes para actualizar estos documentos. Pero tenemos también otros que son nuevos, uno que no existe y que necesitamos crearlo, y son las orientaciones para los estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje o el comportamiento. También es un documento que el país está pidiendo, que lo estamos pidiendo todos, y pues esta va a ser la primera versión de la mano con la reglamentación de la ley 2216. Así que hasta allí tenemos 3 documentos que se actualizan, uno nuevo que es el de trastornos, y vamos a estar construyendo de la mano y con el liderazgo académico científico de la Universidad Nacional el libro de inclusión y equidad en la educación, que también más adelante les estaremos contando detalles sobre ello. Estos son entonces estos 5 documentos de componente 1. Yo no sé si ustedes sienten la misma emoción que yo, pero yo creo que sí, porque es lo que necesitamos fundamentalmente en los territorios, en nuestros roles, en los diferentes roles, para saber qué hacer, cómo hacerlo, y que todos estemos de alguna manera articulados en todo el territorio, así estemos a miles de kilómetros de distancia. Esa es la intención, y esto también es lo que efectivamente hace que haya una educación inclusiva. En ese sentido, que es también muy emocionante de lo que estabas diciendo, Diana, y es que los territorios y los actores son acá fundamentales y son transversales a todo el ejercicio. ¿En qué sentido? En que vamos a escucharnos, y es la única forma de una propuesta de inclusión, y es que todos y todas puedan hablar, que la voz sea tenida en cuenta y que a partir de ahí podamos co-construir. Y ahí es donde vienen nuestros 2 componentes, los siguientes 2 que les voy a contar. Uno es nuestro componente 2, que tiene una apuesta muy interesante desde lo virtual, y acá quiero hacer una precisión, y es: yo les contaba que esta es una segunda implementación, pero no es que cortamos, nos olvidamos de lo que hicimos allá, cerramos capítulo y no supimos nada más. No, para nosotros es sumamente importante que estos procesos sean continuos, sean constantes, sean permanentes, y por eso para las 60 ETCs a las que pudimos llegar el año pasado, con quienes estuvimos en encuentro, con quienes estuvimos allá en los territorios, este año vamos a seguirles acompañando, vamos a estar con ustedes en una serie de encuentros virtuales a los que ya muchos de ustedes saben, ya estamos poniéndonos de acuerdo para empezar estos encuentros, y es fantástico porque desde allí vamos a seguir construyendo. En el componente número 3, que me emociona mucho porque tengo la oportunidad de estar coordinando, vamos a hacer varias acciones. Dentro de ellas, por supuesto, estos espacios de webinar que los vinculan a todos, a las 97 ETCs, bienvenidos, y a toda la comunidad educativa. Dianita nos contaba, este tiene como un acceso un poquito limitado porque queremos contarles y que ustedes vayan muy informados hoy, pero de aquí en adelante todos y todas de la comunidad educativa están invitados a esos espacios. Vamos con un video. Sí. Vamos a ir con un video, acá me dicen, me informan por el interno que vamos a ir con un video sobre el documental. Me gusta tocar el tambor y pues otros instrumentos. Mediante el tiempo pues le cogí como cariño y me gusta el sonido y los movimientos que uno hace para tocar. Se siente como una vibración en el cuerpo, enérgicamente positiva, que la verdad pues me gusta. Traten de conectarse, acoplen.
La educación inclusiva es muy importante para todo el país porque es el derecho fundamental a la educación que tenemos todos y todas las personas de este país. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen el derecho fundamental a estar en una escuela, a estar educados y que las diferencias no marquen la posibilidad de segregación o de exclusión. Yo entré en el 2019, entré en grado sexto. Yo entré con dificultades de aprendizaje, pues no sabía leer ni escribir. El colegio me ofrece una ayuda muy grande. La ayuda que me han ofrecido los profesores aquí en el colegio, pues como les digo, ha sido demasiado grande. Me impulsaron a seguir aprendiendo, a leer y escribir. Se me dificulta un poquito el aprendizaje, pero la ayuda que ellos me ofrecen, la enseñanza como ellos me la dan, es demasiado excelente. El segundo reto que tuve fue ingresar a la banda, llegar a un buen puesto, llegar a ser mayor de un bloque. También un gran reto que tuve es ahora en grado 11, proponerme lograr graduarme, lo estoy haciendo. Y la verdad ha sido un gran honor todo lo que el colegio me ha podido dar. Y ha sido una experiencia excelente, pues a ver cómo ingresé a este colegio, a lo que soy ahora, ha sido un gran avance en mi vida. Comprender la educación inclusiva implica reconocer que desde el sistema educativo hemos puesto barreras. Históricamente hemos estado excluidas las mujeres, los grupos indígenas, la población afro, hemos estado excluidos en diferentes momentos de la historia. Por eso comprender la educación inclusiva implica reconocer que todos nos hemos quedado atrás, que nuestros ancestros se quedaron atrás. Y hoy es el momento para decir no más. ¿Qué hacemos para que nadie se quede atrás? Pues necesitamos reconocer cuáles han sido esas barreras. Y entonces tenemos barreras comunicativas, barreras en accesibilidad y sobre todo una que es bien difícil de trabajar, que son las barreras actitudinales. Yo desde pequeña siempre fui muy activa, yo fui una primatura extrema. De ahí a mis 6 años inicié a practicar atletismo, a mis 7 fue mi primer nacional que quedé campeona y batí el récord en los 100 metros, 5.9 me gasté. En natación pues yo nadaba desde muy pequeña, desde mis 3, 4 años que tengo razón. Pues yo nadaba ahí en la piscina, pero yo nunca competí, jamás. Hasta ahorita que el nadador paralímpico, el profe Brian, la mamá de él es mi profesora, mi tiflóloga, quien me ha ayudado durante esos años. El aporte mío como persona con discapacidad visual en todo el ejercicio pedagógico que yo hago. Soy madre, soy docente, tengo un hijo también con discapacidad visual, tengo unos alumnos hermosos que siguen los lineamientos y siguen mis pasos y siguen los pasos de otras profesionales que han alcanzado grandes logros. Digamos que no es lo mismo hablarlo yo como profesional a que lo hable mi alumna que tiene 12 años, que está en sexto, que ha vivido, ¿sí? que ha trabajado, que ha crecido conmigo y puede demostrar a través de sus talentos, no solamente académicos. Realmente al inicio fue bastante duro, porque yo vengo en colegio privado, pues hasta ahí normal, pero mi mamá siempre me ha dicho, no se afecte, no se deje afectar. Yo cambié en tercero, pues claro, yo era siempre la última, en varias cosas yo me hacía sola. Y digamos, ya en la transición fue mejorando poco a poco. En el tema académico, mis profesores hacen los ajustes razonables, como hacerme los exámenes orales, las letras de las guías un poquito más grandes, o en su defecto la mayoría yo escribo y leo en tinta y en braille pues también. En términos de la garantía del derecho a la educación inclusiva en Colombia, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Como país, fundamental tener presente
que la garantía del derecho a la educación inclusiva, claro, está en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, no obstante necesitamos una articulación con los distintos sectores, demás ministerios, organizaciones, no solamente del sector oficial, sino también del sector privado. También la representación de las organizaciones de familias y, fundamental, la voz de las mismas personas en el marco de la diversidad que puedan presentar. Allí también se hace fundamental tener en cuenta la voz de los estudiantes. Todo el trabajo que se hace desde el Ministerio de Educación Nacional, desde las Secretarías de Educación Nacional, desde los establecimientos educativos, tanto oficiales como privados, están relacionados ¿con qué? Con tener como centro los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el marco de la diversidad que presenten, para que esas acciones respondan de manera pertinente, oportuna y de calidad para garantizar un derecho para todas y todos sin excepción. Muy bien. Pues acá el chat dice que les gustó, muchos corazones, eso queremos, conectar corazones desde la emoción, desde el reconocimiento, desde un país unido con un propósito específico de lograr esto, recoger experiencias. Sabemos que Colombia está lleno de experiencias significativas, de experiencias de vida, de experiencias que vale la pena reconocer, visibilizar. Por acá voy a leer unos mensajes, nos saludan desde la Secretaría de Educación del Huila, Mosquera, Cundinamarca, Ángela López nos saluda desde la Secretaría de Educación de Itagüí. Hemos visto también mensajes de agradecimiento, nos preguntan por los materiales. Primero quiero hacerles una aclaración y esto es un fragmento del cortometraje, así que por favor no se vayan a desconectar porque faltan 2 fragmentos más, todos igual de significativos, con experiencias muy ricas, así que vale la pena compartirlos acá, comentarlos. Por favor cuéntenos en el chat todo lo que les evoca haber visto esto, la actitud de los estudiantes, de las familias, de esas comunidades educativas que hacen esa apertura grande a la inclusión. Así que por favor escríbanos todas sus apreciaciones. Por acá nos están saludando desde Vichada, Garzón Huila, Mario Fernando, muchos saludos. Y bueno, en general esto es un Colombia unido con un propósito, lo vamos a lograr y es gracias al apoyo de ustedes. También contarles que vamos a estar presencialmente visitándolos, esas experiencias que pudimos recoger, esto también lo vamos a hacer este año. Bueno, ya vamos a ver más detalles acerca de cómo va a ser esta apuesta, pero queremos que sepan que allá en sus territorios vamos a estar, así que prepárense, han recibido comunicaciones, sabemos estos días algunas de ustedes, así que esto es una realidad cada vez más cercana. Aquí estoy con unos invitados que ya los presentamos, pero que además tienen mucho que decirnos, porque desde el Ministerio y desde la universidad, este es un segundo año de esfuerzos unidos, aunando esfuerzos para lograr llegar a los territorios. Entonces queremos ver la visión, digamos, de los dos frentes. Queremos preguntarle a Diana, por ejemplo, ¿qué es lo más significativo que desde el ministerio quisieran poder resaltar en cuanto a las acciones en territorio del convenio de lo que ocurrió el año pasado? Cuéntanos, y después queremos que Jason nos cuente, enlazado con eso, entonces, este 2025, ¿qué se trae y cómo vamos a poder complementar esa linda experiencia y ese trabajo que hicimos todos el año pasado? Pues yo creo que es muy satisfactorio y uniendo con lo que acabamos de ver en este primer fragmento del corto documental, que aprovecho para decir, va a estar en las redes del ministerio, lo vamos a compartir por supuesto para que todos ustedes lo puedan tener, pero también lo puedan compartir, y es precisamente eso, que hay muchas historias y fue muy significativo para el convenio del 2024 encontrarnos con todas las historias que se tienen en cada una de las regiones, en cada una de las ciudades, incluso podríamos decir en cada uno de los colegios. Estamos seguros que la educación inclusiva es una realidad y esto fue un gran logro independiente de los productos, de los informes, ¿cierto? De toda la formalidad que tiene un convenio. Yo creo que lo más significativo del 2024 es saber que la educación inclusiva es real, que se hace desde los territorios, que se hace con historias como las que vimos en pantalla. Tú, recuérdame el nombre de la joven que aparece, que es de Mosquera, ella. Scarlett, es de Pulsa.
historias como la de ella, pero historias como la del joven de Pasto, hay muchas por el país y fueron narradas y contadas desde sus voces, desde las voces de los jóvenes, de los niños, de las niñas, desde las voces de las familias y por supuesto de los docentes. Así que tenemos muchas historias por contar. Seleccionamos algunas, seguramente se quedaron cortas en la cantidad de experiencias que ustedes se viven en el día a día y que nos comparten también a través de otros canales, así que lo más significativo es saber que sí es una realidad, que sí lo estamos haciendo. Por supuesto, hay mucho material que se creó, que hace parte de lo que va a pasar este año, que ya Jason les va a contar un poco. Pero todo este material, este corto documental que ustedes ven aquí, más de 57 videos, tenemos 57 videos puestos allí, unas propuestas iniciales de unos manifiestos de familias, estudiantes, docentes de apoyo pedagógico, terminan siendo unos productos muy relevantes para darle continuidad a este trabajo. Así que yo me quedo con que lo más significativo es que si es posible, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo todos juntos. ¿Qué viene para este 2025? Diana dice una palabra que me parece espectacular y es continuidad. Seguimos en esa línea, seguimos trabajando con el Ministerio de Educación Nacional, porque sabemos que hablar de educación inclusiva es hablar con cada una de las dependencias, porque hablar de educación inclusiva es hablar de calidad, es hablar de diversidad, es hablar de interculturalidad, es hablar de esto que nosotros queremos hacer con lo que hemos denominado como Colombia. Entonces, por el lado del ministerio viene eso, vienen unas orientaciones, ya nos hablaba Diana, vienen unos textos escritos, vienen experiencias vivenciales, viene comunicación, viene la continuidad de trabajo con estas 60 entidades territoriales certificadas que nos abrieron sus puertas, que nos contaron historias, que nos permitieron contar sus hallazgos de otras formas. Diana nos hablaba ahorita de los productos del 2024 y dijimos el año pasado con Ministerio, y eso fue una idea muy bonita que tuvimos, y fue pensémonos otra forma de cómo la Secretaría se comunica y por qué no a través de una revista. Entonces seguimos pensándonos formas de comunicar. Las revistas tienen imágenes lindas que nos evocan el territorio y que nos muestra lo que está haciendo cada una de las secretarías por responder a la diversidad. Entonces sigue el trabajo con estas regiones, es un trabajo virtual, y vamos a priorizar llegar presencialmente a 37 entidades territoriales a las cuales no llegamos el año pasado. Entonces dijimos este año, oiga, es importante llegar, y vamos a llegar presencialmente para conversar con las familias, para conversar con estudiantes, para conversar con docentes, directivos, y tenemos un componente gigante y muy lindo que hoy nos acompaña y que está guiando todo este proceso, que es el componente 4. Aquí está Luisa detrás de cámaras, aquí está Adriana, aquí está Sebastián, y hay muchas más personas que hacen esto posible, y es la responsabilidad de comunicar de la mejor manera esto que estamos haciendo, porque hacemos muchas cosas en el territorio. Diana decía, 54 videos, hoy vamos a mostrar fragmentos, hoy hay abrebocas, o sea, 54 videos, imagínense todo, y ahí no queda grabado todo lo que ustedes hacen en el territorio. Hay cosas hermosísimas que no quedaron en cámara, pero que es importante que empecemos a comunicar, y por eso hay un componente fuerte que está trabajando y que seguirá trabajando en comunicación. Y Diana me preguntaba ahorita, oye, ¿y Scarlett? Y con esto cierro. Scarlett en uno de los encuentros con estudiantes el año pasado me mostró algo muy lindo, y es la importancia de la formación integral. La importancia de que cuando hablamos de una educación de calidad, todos los estudiantes puedan acceder, y Scarlett tiene un desempeño notable en el deporte, y seguramente desde los territorios han trabajado mucho este tema de capacidades y talentos excepcionales, de doble excepcionalidad. Este año además vamos a tener un encuentro regional dirigido a este tema, además del encuentro internacional y nacional. Entonces se nos viene trabajo conjunto. Esto no es trabajo del ministerio, esto no es trabajo de la Universidad Nacional, esto es un trabajo de país. Eso se nos viene. Claro que sí, muy emocionante, muy emotivo. No les hemos dicho, por favor, diligencien el link de asistencia que ya va a aparecer en el chat. Muy importante, queremos reconocerlos, queremos saber
así como lo hemos leído, también queremos plasmarlo y mostrar y visibilizar que las entidades territoriales están comprometidas con el proceso, disponen tiempo, disponen energías, disponen profesionales, recursos para lograrlo. Entonces es muy importante para nosotros saber quiénes están allí, quiénes han recibido esta información, quiénes están dando apertura en los territorios. Por favor, vayan al chat y diligencienlo. También olvidé decir, son más o menos más de 240 conexiones los que nos llena el corazón de felicidad, porque son 97 entidades territoriales, así que sabemos que por lo menos hay 2 o 3 personas de cada uno de ustedes aquí dándole apertura a este proceso. Entonces, como quiero leer otros pequeños mensajitos llenos de corazones, eso sí, mejor dicho. Entonces, por aquí, por ejemplo, nos saludan de Montería, Caldas, Quibdó, Sahagún, Córdoba, bueno, por aquí. Garzón Huila también ya nos habían saludado. Aquí hay otro funcionario, Maicao, Cesar, Soledad Atlántico. Aquí hay un mensaje muy lindo, dice: excelente la propuesta para actualizar las orientaciones de discapacidad, capacidades y o talentos excepcionales y documento orientador de trastornos específicos del aprendizaje. Como mencionó Diana, el propósito es seguir dando líneas, seguir dando alcance a lo que ustedes han preguntado. Cuando ustedes preguntan, el ministerio escucha. Probablemente las respuestas concretas o las respuestas de esta forma, ya con lineamientos y documentos, no llegan en el inmediato, pero no significa que no se esté trabajando en ello. Así que esta es una respuesta, estos documentos van a dar respuesta a las múltiples inquietudes que a lo largo del tiempo se ha venido desarrollando y se han venido presentando. Por acá nos mandan bendiciones desde Quibdó, muchísimas gracias. Por acá nos dicen, a ver, por aquí, ¿cuáles serán las ETC focalizadas? No se preocupen que las vamos a mencionar en un momento. Por ahí alcanzan a ver un poquito de nuestro dibujito de país. No sé si la cámara lo aprecia bien, pero no se preocupen que eso lo vamos a decir. Aipehuila dice: muchas felicitaciones por esta propuesta tan importante y fundamental para esta población que ha estado rezagada del sistema. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, porque así podemos tener una lectura de país. María Elsie desde la Argentina, Huila muy activo, por allá vamos a estar también, así que bueno, eso es parte de lo que vamos a hacer. Entonces, como ya les contamos, vamos a poder presentar otro pedacito del video para seguir evocando y seguir mostrando, y ya luego les vamos a seguir contando qué va a ser este año. Entonces, los invitamos a estar bien concentrados y concentradas en este otro fragmento del video. Ya mi último año de bachillerato, considero que me está yendo bien. Ya casi iba a graduarme, ya antes sí me iba un poquito mal, pues por mi, digámoslo, mi discapacidad cognitiva con la matemática, en el sentido de que, digamos, yo estaba en clase de matemática o ya sea contabilidad, a mí la matemática no me entran todavía. De hecho, yo por más cuidado que ponga, es como si no disocio los números, es como si me hablaran en otro idioma. Lo primero que se hizo fue, bueno, darle el apoyo, decirle a la mamá, bueno, la institución va a apoyar a Juan Felipe porque, no lo he mencionado, pero tiene unos talentos excepcionales con la música. Un chico muy talentoso, dentro de las actividades culturales, siempre caracterizándose en la orquesta, dirigiendo. Entonces, toda esa parte, ¿cómo la canalizamos para poder sacar a este chico adelante? Al Consejo Académico, inmediatamente activamos todo lo que tiene que ver con el PIAR y flexibilizamos el currículo, llamamos a los profesores de esas áreas involucradas, química, física, matemática financiera, y empezamos a valorar las habilidades que el niño tiene. Yo soy la profesora de tecnología y es muy bueno con toda esa parte de la tecnología. Entonces, las docentes de matemáticas articularon esta habilidad que él tiene
y la canalizaron para poder llevar a cabo pues sus DBA planteados. Entonces la verdad que ha sido una experiencia muy bonita para nosotros y quiero contarles una infidencia. Soy la directora de 11, vuelvo y lo digo, y en la semana pasada, como llegaron los resultados de la prueba Saber, empecé a entrevistar así a nivel general a mis estudiantes qué van a hacer con ese resultado, de aquí en adelante qué va a seguir con su academia. Pues ahorita mi sueño frente a la música es, digamos, ahorita pues después de que me gradúe, quiero estudiar primero ser maestro en instrumento, maestría, pero quiero estudiar 3 áreas de la música, que serían maestría, licenciatura y producción musical. Y más adelante, digamos, quisiera formar parte de varias orquestas grandes, orquestas más importantes, o ser compositor. Yo cuando estuve en la escuela nunca tuve un compañero con discapacidad y eso le pasa a los maestros, no han compartido con ellos, pues les da miedo, lo que uno no conoce le da miedo, ¿verdad? Y si yo pienso que no tengo las herramientas, qué temor, él no me toca, porque a mí, ¿cierto? Y eso sucede porque estábamos en cajoncitos. Entonces, para los niños con discapacidad habían establecimientos educativos especializados. Los de responsabilidad penal adolescente, ellos no pueden venir a la escuela a compartir con los otros, ¿cierto? Y entonces todos eran grupitos. Entonces, la educación inclusiva nos habla estemos todos en ambientes de aprendizaje común. La educación inclusiva es un proceso, no es un proyecto, no es un programa aparte de la educación. No, hace parte de la educación y hace parte de la educación porque es un proceso que no excluye, no es un proceso que discrimina. El Cristian fue botado de un colegio. Claro, ellos al enfrentarse a esa situación, Cristian fue uno de los, o creo que el primer niño con autismo que llegó allá. Y claro, para los profesores es un reto. Ellos tratan de dar lo mejor de sí, pero pues, también necesitan de verdad el apoyo, porque adicionalmente tienen 30 niños más. Es complicado. Este tema de la inclusión no es fácil. Yo conocí a Cristian en el noveno. El noveno ya lo tuve como estudiante, yo soy director de grado desde ese año, o sea, este es nuestro tercer año juntos. Y cuando yo lo recibo en noveno, yo me pregunto muchas cosas. Y para mí, a nivel profesional, era bastante retador. Digo, cómo un estudiante con TEA, cómo trabajo la educación física, cómo trabajo la educación artística, porque yo nunca lo había hecho realmente, hasta ese momento nunca había tenido un estudiante en esta condición. Lo confieso, me puse algo nervioso, yo qué voy a hacer con él en clase, ¿será que si yo le hablo él me entiende? ¿Será que si yo le doy una indicación él la sigue? Pero yo hablaba en ese momento desde mi total desconocimiento. ¿Qué me obligó Cristian y qué me enseñó a mí Cristian? A crecer en ese ámbito, a leer, a prepararme, a asesorarme. Recibí la asesoría de la docente de apoyo que envió la Secretaría de Educación. Y ella me decía, vea, profe, Cristian hace lo que usted tiene que hacer. Cristian trabaja lo que usted tiene que hacer. Simplemente sepa bloquear, no lo sature de información. Y entonces Cristian me enseñó eso. El bloqueo lo tenía yo. En ese momento hacia él lo tenía yo porque yo decía, él no va a ser capaz, él no va a poder hacer esto, pero el bloqueo realmente lo tenía yo. Cuando yo comienzo a trabajar y comienzo con él a ir poco a poco, muy poco a poco, con mucha paciencia, con mucho amor, y comienzo a conocer a Cristian, entonces digo, no, sí se puede hacer el mismo trabajo que con los otros 30 chicos, pero a Cristian le pongo a hacer el mismo trabajo, pero de esta forma. Estamos en un momento histórico en la educación en donde estamos pensando unos currículos distintos, una evaluación distinta. Muchos estudiantes se enfrentan a barreras actitudinales, a barreras de comunicación, a barreras arquitectónicas, pero sobre todo a imaginarios, ¿no? ¿Qué pasa cuando un estudiante con talento excepcional efectivamente está en su salón de clase y está desarrollando altas habilidades en arte o en deportes?
¿Qué pasa cuando un estudiante con un trastorno específico del aprendizaje tiene una dificultad a la hora de leer porque las letras le bailan, porque confunde las letras? ¿Qué pasa cuando estoy en el hospital con un proceso de enfermedad y ahí siguen garantizando mi educación? Bueno, seguimos en este viaje virtual por Colombia. Hemos estado en la región andina, en Nariño, en Valle del Cauca, en norte de Santander, visibilizando el trabajo, visibilizando las experiencias, visibilizando los esfuerzos, el corazón que hay por una educación inclusiva, y eso llena el corazón, como llena el corazón que ya somos 267 personas acá conectadas. Muchísimas gracias por aceptar esa invitación. Muchísimas gracias por hacer parte de este ejercicio, pero como estamos todos, pues la idea es que nos escuchemos, que nos leamos en este caso. Así que por el chat les van a compartir un link a un Mentimeter para quien de pronto por alguna razón no conozca cómo funciona. Ustedes pueden entrar a ese link y les voy a pedir lo siguiente, y es que con todo lo que hemos visto hoy, con lo que han escuchado, con lo que ustedes saben que pasa en sus territorios, pongan una palabra o varias, si así lo desean, que les evoca estos videos, que les evocan estas historias, que cuando hablamos de educación inclusiva, cuando hablamos de historias de vida, es eso que viene a sus mentes y a sus corazones. Así que les invito a que vayamos colocando esas palabras en este tablerito. Ahorita en un ratico las vamos a leer, vamos a mirar qué estamos diciendo desde la distancia, pero aquí todos muy cerquita. De otro lado, quiero hacer una síntesis de lo que les hemos venido contando sobre este convenio, porque es muy, muy importante que ustedes lo tengan presente. Recuerden, es un convenio constituido por 4 componentes, un componente que tiene una mirada hacia el acompañamiento primero del Ministerio de Educación Nacional y a la construcción de los documentos que ya muy bien Diana nos expuso. Un componente número 2, y ustedes estaban por allí preguntándonos sobre las ETCs, y acá quiero hacer una precisión. Vamos a estar compartiendo una imagen de estas, de nuestro país, de nuestro mapa, y cómo les vamos a acompañar. Y como les contaba, nosotros no vamos a dejar el ejercicio que pasó en 2024 ahí quietico, sino que queremos avanzar en los procesos. Ya estuvimos con ustedes en territorio, ya construimos, hicimos unos manifiestos, desarrollamos un montón de actividades y queremos pasar a un proceso de formación. Entonces, el componente número 2, que ya se ha estado comunicando con las diferentes ETCs que hacen parte de este proceso, 60, que fueron las que acompañamos presencialmente el año pasado, van a estar siendo vinculadas a un proceso de formación. Así que esto es fundamental, los funcionarios. Y no sé, Dianita, si nos quieres explicar un poquito de este proceso de formación para que todos se animen un montón a ser parte. Bien, el componente 2 entonces va a estar acompañando de manera virtual a estas secretarías de educación, y tienen una misión muy importante los compañeros de la Universidad Nacional que van a estar en este componente 2, y es desarrollar un proceso de formación únicamente con los funcionarios de las secretarías de educación. Funcionarios, ¿quiénes? Los líderes de inclusión, por supuesto, pero también son bienvenidos compañeros de ustedes de inspección y vigilancia, de cobertura, de calidad, de formación docente. La idea es que ojalá la mayor cantidad de funcionarios de las secretarías de educación puedan hacer este proceso de formación. ¿Y qué va a tener este proceso de formación? Va a tener unas secciones, por supuesto, una sección inicial que va a abordar aspectos generales de la educación inclusiva, pero unas secciones específicas que van a hablar de discapacidad, de capacidades o talentos excepcionales, otra sección, ahí van 2 secciones, ¿no? Otra, una cuarta, de trastornos específicos de aprendizaje, una quinta sección, apoyo académico especial por condición de enfermedad, y por supuesto, una sesión de cierre. En cada una de esas secciones vamos a hablar de recursos, qué recursos tiene la Secretaría de Educación, financieros, para implementar, para accionar. Vamos a estar hablando del CIMAT, cómo se registra y cómo no se registra, y qué es eso del diagnóstico, y si registro, si está bien mi CIMAT, si no está. Eso lo va a desarrollar este proceso de formación. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la atención y la gestión que debe hacer la Secretaría de Educación para la atención educativa de cada uno de estos
grupos que nos invitan a hacer ajustes razonables, ¿no? Entonces miren que este proceso de formación está dirigido para los funcionarios. Entonces aquí bienvenidos los jurídicos que hacen estudios previos y que les ayuden a ustedes a un proceso de contratación, por ejemplo, profesionales de apoyo, ¿no? Bienvenidos los de planeación, bienvenidos todos los funcionarios de las secretarías de educación. Este proceso de formación no es pedagógico para los colegios ni para los rectores. Tendremos otros escenarios en los que vamos a trabajar con la comunidad educativa, pero este especialmente del componente 2 para estas 60 secretarías de educación, 60, ya se me olvidaron cuántas son, 60. Está dirigido a los funcionarios de las secretarías de educación que, como le decía Paola hace un momento, nos han manifestado al Ministerio de Educación esa necesidad. Necesitamos formar a los funcionarios y como no logramos llegar, por ahí está también Dianis Garavito, aprovecho para saludarla, está virtual también por ahí, como no alcanzamos a llegar, ¿cierto?, el equipo de inclusión a todas las secretarías de educación para hacer estos procesos, pues esperamos que durante estos 6 meses, porque esto va hasta diciembre, los funcionarios hagan este proceso de formación. Vamos a tener unos reconocimientos al final del convenio para ver cuál es la Secretaría de Educación que mejores procesos hace en formación. Pero no se van a quedar por fuera esas otras 30, ¿verdad? Kate, ¿qué pasa con las otras 30 y cuántas? 37. Exacto, Dianita, y yo voy a ir ayudándoles. Mi palabra en este momento, si yo tuviera el Mentimeter frente a mí, es cuidado. Creo que lo que está haciendo el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional es cuidado, y es la única forma en la que podemos hacer educación inclusiva. Y como bien lo dice Dianita, no vamos a dejar solitas a las otras 37 entidades territoriales certificadas, vamos a llegar de manera presencial. Y es fantástico porque Jason lo decía ahorita muy bien, y es, vamos a ir a todo el territorio. Queremos llegar a todo el territorio, para que esos comentarios que nos dicen que hay comunidades que han sido rezagadas, olvidadas, no pase, no tiene por qué pasar. Y vamos a llegar, vamos a acompañarles a estas 37 entidades territoriales certificadas, y en esta oportunidad, también abordando lo que nos contabas, vamos a trabajar con toda la comunidad educativa. Allí vamos a tener nuestros encuentros regionales presenciales para trabajar con toda la comunidad educativa. Estamos hablando de directivos, de funcionarios de la CTC, estamos hablando de docentes de aula, de profesionales y docentes de apoyo, familias, estudiantes, mejor dicho, todo el mundo invitado a estos encuentros en estas 37 entidades territoriales. Lo bonito de esto es que cada uno de ustedes ya ha sido contactado. Ustedes ya saben en el marco de cuál de los componentes están, a dónde vamos a llegar, ya tenemos conversaciones cercanas, porque también queremos reconocer sus historias, queremos reconocer lo que ustedes hacen en los territorios y que, ¿por qué no?, ustedes también sean los que participen del documental 2026. En ese sentido, el componente, además de llegar presencialmente con esos encuentros regionales, no deja solos a las demás, a las 60 entidades territoriales certificadas demás, sino que vamos a tener 3 grandes encuentros. Y esto acá, mejor dicho, nadie se lo puede perder. Nadie. No hay posibilidad que ustedes se lo pierdan porque vienen unos temas súper interesantes. Vamos a tener invitados, expertos que han trabajado desde la investigación, desde lo académico, desde la experiencia, desde el aula, desde diferentes sectores en los temas que nos competen: discapacidad, trastornos específicos del aprendizaje, capacidades o talentos excepcionales, apoyo académico especial. Y vamos a tener un encuentro internacional. Estén muy pendientes porque les estaremos comunicando cuándo, cómo, dónde, pero va a estar muy, muy bonito. Vamos a tener invitados, por supuesto, internacionales, pero para conversar juntos y juntas lo que pasa no solamente aquí en el territorio, sino también en otros lugares del mundo. Vamos a tener un segundo encuentro, Diana, muy interesante, porque a veces nos han dicho en los territorios que no hablamos mucho o que de pronto no hemos tenido espacios muy específicos para hablar de talentos excepcionales, de esta lógica de doble excepcionalidad, cuando hablamos también de discapacidad. Y vamos a tener un encuentro regional. Yo quiero hacer un spoiler chiquitico y es: muy atentos, porque ustedes van a tener la oportunidad de presentarnos esos avances que ustedes tienen en estos temas y que sean actores muy importantes dentro de este encuentro regional de doble excepcionalidad. Y por supuesto, vamos a tener nuestro encuentro nacional de líderes para sentarnos, conversar, el tercero ya, Dios mío, cómo pasa el tiempo, y vamos a tener el tercer encuentro nacional de líderes en el que nos vamos a sentar juntos a conversar, a compartir historias, a construir
y a seguir avanzando en este proceso. No sé, Dianita, si nos quieras contar algo de todo este proceso. No sé si podemos hacerle spoiler, Jason, a los funcionarios de las Secretarías de Educación, contarles cosas. Si no se cumple, después culpamos a Jason. No, mentiras. Primero, entonces no contemos. No, primero, estos tres eventos, el primero es un foro internacional que va a estar dedicado a conversar de 3 asuntos específicos. 1, trastornos específicos del aprendizaje o del comportamiento, capacidades o talentos excepcionales y apoyo académico especial. Aquí este foro tiene una particularidad y es que no vamos a hablar de discapacidad. Este es un foro internacional, vamos a tener una persona invitada de cada Secretaría de Educación, que ya internamente vamos a definirlo, ya enviamos un oficio donde ustedes nos han dicho la mayoría de las Secretarías de Educación, faltan algunas por responder, importante invitación, que todas las Secretarías de Educación puedan remitir quién es ese enlace con quien la Universidad Nacional va a tener contacto. No quiere decir que esa persona es quien va a asistir a los eventos, es posible que luego internamente ustedes decidan que a un evento a una persona, al otro. Así que una persona, pero este foro internacional va a ser híbrido, así que de manera general todo el país se va a poder conectar. Si bien vamos a tener unas, ¿cuántas? 150 personas. Sí, está presenciales. Pues todo el país se va a poder conectar en este foro internacional. El siguiente evento, que es el encuentro de líderes, ese, como históricamente lo hemos hecho, vamos a tener a una persona líder de inclusión o referente de inclusión de cada Secretaría de Educación, y aquí es el spoiler que quizá podemos hacer, y es que no va a ser en Bogotá, ¿cierto? No va a ser en Bogotá. ¿Dónde posiblemente va a ser? Lo dejamos ahí, expectativa, pero no va a ser en Bogotá. Así que los líderes que nos han acompañado en el primer y segundo encuentro, pues la noticia que les tenemos es que este año no vienen a Bogotá. Así que vamos a ver a qué lugar del país nos vamos a ir a encontrar, a dialogar. Y el tercero, que es de doble excepcionalidad, que va a tener una articulación con el Comité Paralímpico Colombiano, porque va a estar enfocado en la actividad física, el ejercicio y el deporte de las personas, de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes con discapacidad en los colegios. Y ese tampoco va a ser en Bogotá. Vamos a ver en qué región del país nos sorprende la universidad y en dónde nos vamos a encontrar. Poco también desde esta mirada de centralizar el ejercicio, porque es un país y todos los territorios son igualmente importantes. Tenemos preguntitas de cómo usar el Mentimeter, entonces vamos a hacer lo siguiente. La idea es que ustedes ingresen al link, le voy a pedir a nuestra personita de cabina que nos ayude compartiendo nuevamente el link. Entonces todos van a abrir. Listo, perfecto. Y allí vamos a, no nos pide loguearnos, ¿verdad? Perfecto, entonces allí, perfecto. Entonces allí hay un código QR que debemos escanear y nos dirige al panel donde vamos a escribir nuestras palabritas. Uy, mira, Dianita, muchas gracias. Miren, compromiso, constancia, sensibilidad, imaginarios, perseverancia, transformación, amor, equidad, corazón, igualdad, resistencia, inclusión. Dios mío, qué bonito. Y yo digo que con todas estas palabras podríamos empezar a construir alguno de los manifiestos. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a otras regiones del país con nuestro siguiente cortico? Y volvemos en un momentito y seguimos charlando de qué les parece lo que pasa en los territorios. Para mí es muy importante este acercamiento con los estudiantes y los padres de familia, además de no verle o no hacerle vulnerable su derecho a la educación, su parte emocional es lo que prima. La parte emocional es lo que logramos reconstruir y sacar adelante y así obtener resultados. Y teniendo en cuenta a Giancarlo Román, se han obtenido unos resultados, mejor dicho, innumerables y bastante positivos. Giancarlo es un niño bastante alegre, a pesar de su condición de enfermedad, donde hubo muchas barreras, las quimioterapias, donde hubo barreras de ánimo, hubo barreras de salud, pues lógicamente. Él nunca se dejó arrastrar por estas barreras. Siempre
su madre de familia lo apoyaba, él también ponía de su parte y yo hacía mi trabajo como docente. Llevarle ese carisma a mis estudiantes, siento que también jugó un papel importante pues, para que ellos florecieran. Banana. Yes. Okay. Apples. Apples. Do you like? Yes, yes. Bananas. Okay. Pizza. No. No, you like. Okay. No. ¿Qué era lo que más extrañabas? Pues como estar en el colegio, llegar a la casa, almorzar y hacer las tareas, jugar. La barrera que yo pensaba que no me le iban a dar de pronto un cupo porque ya tenía un diagnóstico, una patología. Pero siempre al fondo hay una lucecita. Esa es la barrera que yo encontraba así, la salud de él, de pronto que le fuera a afectar. Y aunque uno tenga una enfermedad, un diagnóstico, uno siempre tiene que confiar en Dios de que va a salir adelante, de que no se va a quedar ahí. Todo en la vida se resuelve. Y fue cuando llegó la señora Levy haciendo la propuesta que lo podían ellas mismas matricular, que le habían, Secretaría de Educación había abierto los colegios dentro de la clínica para que ellos pues mejoraran y no perdieran su año escolar, que fue lo mejor que pudo haber pasado. Las instituciones educativas y exactamente a los docentes nosotros los hemos formado precisamente en el apoyo académico especial. Esperamos que fueran las aulas hospitalarias evolucionando para después mostrarles a los docentes cómo era la ruta de atención en las aulas o en las instituciones educativas o en el domicilio, porque también hacemos atención en domicilio. Darles a ellos todas las herramientas para cuando identifiquen a los estudiantes en situación de enfermedad, cómo hacer la ruta para conectarlos, para trabajar con ellos, hacer su flexibilización curricular, tener en cuenta el tema emocional, basándonos pues en unas herramientas que el mismo Ministerio de Educación nos entregaba, lograr que pues hubiera pues una conexión total entre la Secretaría de Educación y las instituciones educativas al momento de recibir a un chico con situación de enfermedad. No se cierren, intenten como si están en la clínica, jugar, llevar juegos, sopa de letras, interactuar con las enfermeras, salir de la habitación, porque eso es muy primordial, ya que estar encerrado todo el mundo no lo vive y pues no, seguir adelante y estar siempre positivo y nunca como estar pensando en la enfermedad ni nada, estudiar si se le da la oportunidad en la clínica y pues cuidarse lo más que se pueda. Resaltar que esta institución es de puerta abierta y que hemos venido transitando, es un proceso que hemos venido haciendo a través de la inclusión, porque primero se trabajó los ajustes razonables, que cada maestro trabajara el formato como tal, lo conociera, se enfrentara, conociera cada palabra y supiera cuál era el concepto de cada palabra que estaba allí escrito en los ajustes razonables. Puedo resaltar el profe Jorge, que desde que vio a la niña le canalizó ese talento que la niña tenía, y pues él me dice, en él los ajustes razonables yo los voy a implementar desde la pintura, desde el dibujo, porque Alejandra es muy buena para eso y desde allí yo le voy a hacer esos ajustes razonables. Entonces él te preparaba las clases con un aprendizaje común, pero daba la oportunidad a todos los niños que quisieran hacer las actividades como quisieran, con el objetivo de darle la oportunidad que la niña se soltara y tuviera autonomía de hablar sin que le estuvieran colocando una etiqueta y decir, es que como tú tienes este diagnóstico, tú lo vas a hacer de esta manera. No, él hablaba en un aprendizaje común. Entonces vemos que esos ajustes razonables no se quedan muertos allí, que ya vemos la niña que participa en el aula, que socializa, que habla, que se interesa por las actividades, que trae las tareas también de la casa, tanto así que la niña ya transcribe, ella participa con sus dibujos, hace sus actividades. Entonces ya vemos que la niña ya tiene un interés por estudiar, que eso era lo que nosotros ahí queremos llegar. Yo creo que la educación inclusiva es importante porque, más que cualquier cosa, porque es un derecho. Es un derecho que permite que todas las personas accedan
a una educación de calidad, y esa educación debe permitirles reducir las brechas, reducir las desigualdades históricas. A través de la educación podemos encontrar formas para construir un país en paz. Hay que transformar imaginarios. Hay mucha gente que tiene unas ideas, que tiene unos prejuicios con respecto a las capacidades de las personas, y que lo que hacen es intentar que la persona se adapte al sistema educativo y no permitir que el sistema educativo responda a la diversidad de lo que llega en el aula y que sea capaz de transformar ese sistema educativo. La educación que tenemos nosotros, tenemos que ser claros en que somos los únicos que podemos ser parte de la transformación, ser parte de la transformación, no la transformación, sino ser parte de la transformación, porque ahí es donde vamos a tener equidad, vamos a hacer innovación, vamos a tener un compromiso real y amor a lo que hacemos, para dar claridad y, para finalizar, tener claro que si no innovamos no hay inclusión, que si no generamos autonomía en esos estudiantes no hablamos de inclusión. Cuando vemos nuevas historias de vida, cuando nos cuentan y termina esta historia con una sonrisa diciendo sí se pudo, sí estuve en mi colegio, estoy feliz de estar aquí, es porque quizás esa historia no inició con un proceso adecuado, maravilloso, empático. Casi todas las historias que terminan así es porque tuvieron un inicio difícil, pero se está transformando por varias razones. Uno, porque la normativa en nuestro país, los lineamientos de política, los decretos le apuestan cada vez más a que efectivamente ningún estudiante se quede atrás, a que implementemos apoyos y ajustes razonables para cualquier estudiante, a que efectivamente estas historias terminen con un final feliz. Para que eso suceda, hemos necesitado de ¿quiénes? Pues primero de familias, de las familias. Casi siempre la voz de las familias es la que nos va a contar efectivamente esos finales felices. Necesitamos de los mismos estudiantes, de los pares, del otro, de ese otro que se dio la oportunidad de pasar un descanso con su compañero, de ir a la salida cultural. Así que bueno, todas estas historias de vida nos cuentan que efectivamente sí es posible, sí se está haciendo, sí se va a seguir haciendo, y requiere el trabajo de todos, de la transformación de cada uno de los niveles en el sector educativo, requiere que nos sigamos transformando desde las dependencias del Ministerio de Educación, requiere que cada vez los funcionarios de las Secretarías de Educación, secretarios y secretarias de Educación tengan un compromiso real y efectivo para que ninguno de sus estudiantes, de sus ciudadanos en cada uno de los territorios se quede atrás. Por supuesto, requiere de nuestros maestros y maestras que cada vez están más comprometidos, más informados, buscan información y sobre todo generan procesos también de formación para que en su salón de clase sea un ambiente agradable, un ambiente seguro, un ambiente en el que todos pueden aprender juntos. Bueno, hemos terminado nuestro corto documental y ¿qué les pareció? Pueden seguir poniendo en el chat, estamos de verdad leyéndoles, estamos atentos de lo que ustedes nos han ido comentando, podemos seguir alimentando el Mentimeter, pero si ustedes quieren, pueden también colocar una pequeña frase. ¿Cómo ustedes ven esa palabra? Por ejemplo, yo les hablaba de cuidado y yo lo veo desde la perspectiva de que somos conscientes que nuestro país y el ámbito educativo ha enfrentado muchísimos retos en torno a los temas de inclusión, pero para mí es una ganancia todo lo que les estamos contando hoy, lo que se adelantó desde el año pasado y todas las apuestas que les acabamos de contar con las que venimos este año, es una manera de decir que no solo se escucha, sino que hay una dimensión de cuidar a nuestra comunidad educativa y a darles lugar en cada uno de sus escenarios. Entonces les invito a que sigamos diligenciando el Mentimeter. De otro lado, les pedimos también que diligencien la lista de asistencia y no solamente desde una lógica de quedar allí y de pronto saber cuántos estuvimos, porque ya lo estamos viendo, más de 200 personas conectadas, sino que allí también les hacemos 3 preguntitas que para nosotros son fundamentales y es: lo que les estamos diciendo es pertinente, les aporta de alguna manera, porque eso es finalmente la idea de estos espacios, y es que sean espacios relevantes, pertinentes, con los que ustedes se sientan cómodos y cómodas. Y estos espacios seguirán siendo de todos. Acá no solamente estamos quienes venimos acá sentados en esta sala, quienes están detrás de cámaras, Angélica, que está haciéndonos en este momento la interpretación en lengua de señas, sino
todo un equipo. Cuando hablamos de componentes, estamos hablando de muchísimas personas que van a estar comunicándose, hablando directamente con ustedes. Seguramente no va a ser Diana quien les llame, o seguramente no voy a estar yo al frente de la cámara en uno de los encuentros virtuales. No siempre vamos a estar en territorio, pero hay todo un equipo que se extiende como un solo cuerpo para desarrollar este convenio. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Nosotros queremos seguir conversando un poquitico aquí, y yo le quiero preguntar tanto a Diana como a Jason, cada uno desde su mirada, Ministerio, Universidad Nacional, sobre los desafíos, tanto los que se vivieron el año pasado como aquellos que tal vez podemos visibilizar y prever en este año, y también las acciones que desde una u otra entidad y como convenio hemos pensado para superarlos, porque los desafíos, los retos siempre estarán, pero también hay una lógica de prevención, planeación y planificación que nos permita hacer el mejor ejercicio. Así que, Dianita, ¿qué desafíos hay? Bueno, como país tenemos muchos desafíos en torno a la educación inclusiva, que podríamos verlos desde la triada precisamente de la educación inclusiva, ¿no? Entonces, cómo transformamos prácticas, cómo transformamos políticas, cómo transformamos culturas. Y efectivamente, pues este convenio se acerca mucho más a esos desafíos. Así que este año tenemos los desafíos de transformar una serie de orientaciones que van apostándole a la implementación de la política pública. El año pasado tuvimos desafíos relacionados con las culturas, con las prácticas pedagógicas, pero en el convenio específico, y aquí Jason me reforzará, tuvimos un desafío que incluso hasta se nos salen de las manos. Hay desafíos como la lluvia, que hizo que un grupo de, venían familias, estudiantes, maestros, funcionarios, quedaran atrapados en medio de un tremendo aguacero en Bogotá, y un desplazamiento que era de 3 horas terminó ¿en cuánto tiempo? Más de 12 horas. Más de 12 horas. Así que desafíos nos vamos a encontrar de diferentes formas, pero lo importante es cómo resolvemos a ello, ¿no? Este año, por supuesto, quizá vamos a tener desafíos. El año pasado el principal desafío es que el proyecto se llevó en muy corto tiempo, en 3 meses. Y miren, en 3 meses todo esto que solo ustedes han visto vieron todo el documental dura 20 minutos aproximadamente, lo fraccionamos en 3 para poderlo dialogar. Por ahí nos preguntaban si lo vamos a compartir. Sí, seguro que todos, y queremos que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa lo tengan, que los rectores lo puedan compartir con su grupo de maestros, que lo puedan trabajar los docentes de apoyo, va a estar en función de todo el país. Y por supuesto todo eso lleva a una serie de retos, ¿no? Entonces el convenio tuvo retos en tiempo, tuvo retos en clima, tuvo retos en desplazamiento, también se generan retos en comunicación, ¿no? La importancia de poder comunicarnos con las secretarías de educación, y pues ustedes, los funcionarios, las funcionarias, son nuestros aliados. Así que aprovecho este espacio para recordar y que esos desafíos empiecen a minimizar un poquito, y es, primero, este año ya les enviamos un oficio a todos los secretarios de educación, a todas las secretarias de educación, con copia a los líderes de calidad, para que tengan el contexto del convenio y nos delegaran a esa persona que es con quien la universidad empieza la interlocución. Pero el desafío en adelante es poder mantener esa comunicación, poder comprender que hay un funcionario tanto allá en territorio como acá desde la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación, queriendo que todo funcione, queriendo que salgan las cosas y que salgan bien, y que podamos hacer que estos procesos sean no fáciles, porque todo tiene, por supuesto, un reto, un proceso, un trabajo, pero sí que podamos disminuir esos posibles riesgos que se tienen cuando convocamos a las familias, cuando convocamos a los estudiantes, cuando se está buscando un espacio. Así que invitar a todos los funcionarias de las Secretarías de Educación que estén, como siempre nos han recibido al Ministerio de Educación, pues también con los brazos abiertos, recibiendo las comunicaciones, las llamadas, los correos y por supuesto las visitas de la Universidad Nacional, en el caso de las 37 secretarías que están focalizadas en 19 regiones, ¿no? O sea que realmente son 19 visitas presenciales que se van a estar haciendo. Así que necesitamos de ustedes, y
y ese necesitamos es para que efectivamente todo lo que nos hemos planteado en este convenio pues tenga a lugar, tengamos los aportes que necesitamos, porque si bien hay unos componentes específicos, pues esos componentes están alimentando lo que les contaba hace un momento, por ejemplo, del componente 1 y la construcción de documentos o actualización de documentos. Así que bueno, retos por donde veamos vamos a encontrar. Lo importante es que donde los encontremos podamos solucionarlos. Entonces, la misión de el director del convenio, Jason, y su equipo es ayudarnos a solucionarlos y a que efectivamente se desarrollen. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo, Jason? Bueno, vamos por partes. Hay un reto que tú planteas muy importante, que fue el reto del tiempo. El tiempo siempre nos acosa, siempre nos pide dar lo mejor de nosotros. Creo que el año pasado los funcionarios, las familias, el ministerio y todas las personas que estuvieron en el convenio lo hicieron de la mejor manera. Tener 54 videos, tener manifiestos, tener un centro de recursos, tener las revistas, poder estar con ustedes, conocer sus historias. O sea, todo esto fue posible porque trabajamos de la mano, porque lo hicimos varias personas, porque nos dimos cuenta que solo así construimos país. Entonces, ¿pero qué hicimos? Pero aún así sentimos que el tiempo nos quedó corto, que terminamos fatigados, y por eso este convenio empieza antes. El año pasado lo empezamos casi en octubre, empezamos este convenio. Y fue increíble lo que hicieron los establecimientos educativos, fue increíble cómo nos recibieron en cada Secretaría de Educación, reconociendo que cuando hablamos de Ministerio de Educación Nacional estamos hablando del país, de eso que nos une, de Colombia, y que cuando hablamos de la universidad estamos hablando de una universidad que es la Universidad Nacional de Colombia, es decir, la universidad de todos. Y así nos recibieron con los brazos abiertos. Entonces yo creo que con ese reto del tiempo estamos trabajando para mejorarlo y empezamos más rápido. Otro reto que es la comunicación. Ya se comunicaron con ustedes, estamos procurando que lo hagamos lo más eficientemente posible, pero la comunicación no lo puede hacer una persona sola. La comunicación siempre depende de un par, así que esperamos las respuestas. Para superar estos retos dependemos de que ustedes nos respondan a tiempo, nos acompañen en el proceso y nos digan, no están solos, estamos construyendo país de la mano. Entonces ese es otro reto importante. Y el tercer reto, que va a ser un reto que no se acabe con este convenio, es un reto que va a continuar, y es responder a la pregunta de cómo construimos una educación para todas las personas que habitan este país denominado Colombia, pero que al mismo tiempo sea una educación pertinente para cada quien, sea una educación en donde los apoyos y los ajustes razonables lleguen a tiempo. Ese es un reto grande y es un reto que solo se construye con el proceso. Nosotros estamos aportando nuestro granito de arena, Ministerio está aportando nuestro granito de arena, pero eso es una responsabilidad de todos los que han tenido una relación con la educación, es decir, de todas las personas en el país. Paola. Bueno, de verdad que recordar es vivir. Entonces, el año pasado pasaron muchas cosas maravillosas, como las que dieron lugar a los muy pocos videos que se pudo, digamos, evidenciar, pues porque realmente la idea es poder dar una abrebocas, poder dar una provocación, pero realmente los 57 videos van a ser compartidos. De hecho, hay una de las iniciativas del convenio que es justamente generar una ruta de uso pedagógico de esos videos, porque el propósito es motivar, es reconocer, es ejemplificar, es dar ideas, es evocar esas acciones concretas para el favorecimiento y para poder generar esos ajustes razonables. Hay un mensaje en el chat que me parece muy interesante compartir y dice: qué bueno sería ya no hablar de inclusión, sino de equidad, en donde todos reciban del sistema educativo lo que requieren, potenciando las capacidades de cada individuo. Qué valioso. Realmente no queremos quedarnos en un término, queremos quedarnos en un espíritu y queremos avanzar hacia acciones concretas. ¿Quién de nosotros no necesita en muchas situaciones diversas tener ajustes razonables? Realmente es un tema de todos. Esto no es un tema de unos pocos, ni es un tema de unos actores específicos dentro de la comunidad educativa. Y hacia allá vamos. La inclusión es una palabra que evoca algunos pensamientos y que nos permite unificar conceptos y que nos permite definir estrategias, pero no quiere decir
que únicamente el concepto o la palabra o la definición de la misma sea lo que moviliza nuestras acciones. Nuestro propósito es hacer una educación para todos y todas. Ese es el propósito, una educación que invite a todas las personas, no importa la condición individual, no importa cada una de las características, somos diversos, Colombia es diversa, tenemos montañas, tenemos nieve, tenemos mar, tenemos selva, tenemos colinas, tenemos mucha diversidad cultural, diversidad en fauna, en flora, en alimentos, y es un pequeño reflejo de lo que somos los seres humanos. Los seres humanos somos diversos y lo que necesitamos es comunidades educativas abiertas a esa diversidad, donde la diversidad se reconozca, se valore, y nuestras acciones desde las secretarías, desde las entidades territoriales, desde las comunidades educativas, le apunten a la valoración de la diversidad, y que esa valoración esté en clave de dar apertura al aprendizaje de todos y todos los estudiantes, y al aprendizaje también colectivo entre las familias y los diferentes actores de las comunidades educativas. Ese es el propósito. El propósito es una escuela abierta, una escuela donde todos y todas podamos aprender desde el rol que tengamos, porque los docentes también aprendemos, los padres de familia y familiares también aprendemos en la escuela, y aprendemos de convivir, y aprendemos de reconocer, y aprendemos de acoger, y aprendemos de ver al otro desde una mirada compasiva, desde una mirada de apoyo, desde una mirada empática, desde reconocer que cada uno de nosotros hemos necesitado ser incluidos. ¿Cómo se sintieron ustedes, Evoque, en ese momento? ¿Qué recuerdan de su infancia, de su edad escolar? ¿Recuerdan a alguien, a un compañero, a una compañera, a un profesor, a una persona de la cafetería? ¿Recuerdan a alguien que los hizo sentir bien, especiales, que hacía que su vida a la escuela, su vida a la comunidad educativa fuera significativa? En muchos diferentes momentos de nuestra vida estamos aprendiendo, y es importante tener el ambiente para el aprendizaje. El ser humano es integral, la parte académica es una parte, está la parte emocional, la parte cultural, la parte deportiva, tenemos muchos ejes, y la idea es que la escuela responda a todos y cada uno de ellos desde el reconocimiento. Esa es la idea del convenio, esa es la idea del ministerio, esa es la idea de la universidad, y esa es la dirección en la que queremos llegar con la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Por acá nos han preguntado en varios momentos si podemos compartir los videos. La respuesta es claro que sí, les vamos a compartir. Como ya mencioné, es una de las acciones de hecho que necesitamos lograr, y es que estos videos pedagógicos se compartan, y esta es una invitación también a que en este año vamos a grabar unos videos. Entonces ustedes desde sus territorios, desde sus comunidades educativas, conocen mejor que nosotros, ustedes son nuestros ojos en territorio. Tenemos que aprovechar, unirnos, no podemos lograrlo sin el apoyo de ustedes desde las entidades territoriales, desde las comunidades educativas. Entonces, por favor, cuando los profesionales se comuniquen con ustedes, justamente preguntando por esas experiencias vivenciales que vale la pena visibilizar, reconocer, por las diferentes facetas que tienen, entonces, por favor, apóyennos con esa selección, con esa convocatoria, con esa comunicación. Nuestro equipo de la universidad está dispuesto a hacer todo lo operativo. Sabemos que ustedes tienen muchas demandas a nivel de laboral, a nivel de ejecución de acciones, y no queremos darles una actividad más. Lo que queremos es aprovechar ese reconocimiento territorial que ustedes ya tienen, unirlo con nuestro esfuerzo desde el grupo de profesionales que están en territorio, nuestro grupo técnico. Vieron la calidad de los videos, ¿no? Eso no es una cosa pequeña, eso tiene todo el esmero, toda la calidad técnica, todos los equipos. Imagínense, para grabar un video de esos, imagínense en un aeropuerto, cámaras, trípodes, luces, en una lancha, en una chiva, caminando, trasnochando, madrugando, todo con el deseo de llegar a ustedes de la mejor forma y visibilizar lo que pasa en los territorios. Entonces, eso va a volver a pasar este año. Contamos con su apoyo, contamos con su orientación, con que orienten a los profesionales que se van a comunicar con ustedes para identificar esas experiencias, para hacer esa mano que ayuda pues para poder lograr llegar a estas personas y poder visibilizarlo, y que el otro año les estemos mostrando los videos que vamos a lograr esto. Entonces, claro que sí los vamos a compartir. También, dale, Dianita. Paola, con esto que tú mencionas es importante, y lo decíamos hace un momento con Catherine, y es que el componente 2 está enfocado en trabajar con las 60 secretarías de educación con las que estuvimos el año anterior, ¿verdad? Y en esas 60 secretarías se unificaron en, ya no me acuerdo cuántas regiones, 13 regiones,
Y de cada una de esas 13 regiones tenemos una serie de videos diferentes a los que ustedes vieron hoy. El que ustedes vieron hoy es un documental de 20 minutos que intentó recuperar diferentes acciones del país. Pero cada región de estas 13 cuenta con un material que va a ser trabajado en el componente 2. ¿Y cómo va a ser trabajado? Porque se van a encontrar de manera regional. Entonces, por ejemplo, la región Caribe, que está conformada, es que tengo aquí un apoyo de un mapita al lado, entonces tengo, voy a mirar hacia allá un momento para decir que en la región Caribe está la Secretaría de Educación de Atlántico, Barranquilla, Malambo, Soledad, Bolívar, Cartagena, Magangué, Magdalena, Santa Marta y Ciénaga. Pues de allí se hizo el seguimiento a una historia. Imagínense, son, yo ya no sé cuántas secretarías nombré allí, como 10, 12 secretarías de educación, pero de una de ellas se construyó una historia, y si mi memoria no me falla, esta historia está relacionada con aulas hospitalarias. Y entonces, en esos encuentros regionales que van a tener en el componente 2, pues van a poder visibilizar, invitar a dialogar acerca de estas experiencias, de esto que se contó, que contó el estudiante, que contó su familia, su mamá. Tengo las imágenes casi que de la mayoría de los videos. Me voy a ir a la región de Santander. En Santander está la Secretaría de Educación de Santander, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Y allí también se seleccionó la historia de un estudiante que se graduó el año pasado junto con sus docentes y con su grupo de compañeros. Y entonces allí estos videos van a ser trabajados en esos encuentros regionales. Así que si bien vamos a tener unos webinars que hacen parte del componente 3, como este, que son el jueves cada 15 días, pues de manera independiente cada región también se va a reunir a seguir construyendo y con unos propósitos específicos. Así que tenemos mucho material por compartirles, seguramente va a emocionar, por supuesto, a los protagonistas, a los amigos de los protagonistas, a los que estuvieron como extras por ahí, a todos sus compañeros de clase, a los maestros, a los rectores que estuvieron allí, pero también es la invitación, por supuesto, a visibilizar internamente en sus regiones todo lo que sí se hace, que efectivamente se está haciendo. Por supuesto, acompañado de muchos retos y de cositas que nos faltan por hacer, pero allí la invitación es para decirles que tenemos mucha información que se va a compartir también en el componente 2 de manera regional. Maravilloso. Bueno, los vamos a invitar a, por favor, a los que están conectados, escriban preguntas. Vamos a aprovechar que tenemos aquí estos expertos para que nos cuenten un poco acerca de sus inquietudes, de sus dudas. Aquí ya hay unas preguntas, por ejemplo, que yo creo que Dianita nos puede resolver. Es una pregunta más operativa, pero vale la pena porque como hablamos del encuentro de líderes, me imagino que eso motivó la pregunta. Por ejemplo, en Huila, también en Nariño nos dicen que el líder de inclusión pertenece a cobertura educativa, pero eso no tiene problema para la asistencia, ¿verdad? Bueno, es parte de las realidades que nos encontramos y es la autonomía a la hora de la Secretaría de Educación organizar sus acciones. Así que los liderazgos de los asuntos de inclusión en algunas secretarías de educación están puestos en el área de calidad, en otras secretarías de educación están puestos en área de cobertura, en otras secretarías de educación incluso están puestos desde el despacho de los secretarios o secretarias de educación. Así que independientemente de donde se encuentren en sus secretarías de educación, la persona que lidera el proceso pues es a quien vamos a estar invitando y precisando. Seguramente por el camino vamos a dar algunos aspectos, unas puntualidades mucho más rigurosas de cuáles son las condiciones que nos ponen en términos logísticos, ¿cierto? Ya a la hora de asignar tiquetes o este tipo de asuntos que les vamos a estar compartiendo en su momento, pero independientemente del área en la que pertenezca el líder, pues va a estar allí. ¿Por qué sale la comunicación a los líderes de calidad? Porque en el Ministerio de Educación, el equipo de inclusión y equidad en la educación hace parte de la subdirección de referentes y esta subdirección está en la dirección de calidad. Por eso, pues nuestros enlaces iniciales, principales, pues por supuesto es el secretario o la secretaria de Educación y los líderes de calidad de cada secretaría. Pero esperaríamos que internamente puedan hacer las articulaciones o pasar la información a quien corresponda. Y para decirles, dentro de la comunicación que con los equipos hemos hecho, tanto el componente 2 como el componente 3,
a partir del comunicado oficial que les llegó, les solicitamos esa información, que nos cuenten quién es esa persona que ustedes desde las entidades territoriales certificadas va a ser esa persona que hace la interlocución con nosotros. Entonces, para que aprovechen ese form, nos cuenten allí y así también podamos tener una comunicación más directa con la persona encargada por cada entidad. Aún nos faltan algunas secretarías por diligenciar este formulario y resulta clave, ¿no? Porque si no tenemos ese contacto, pues se nos va a demorar un poquito el inicio de las acciones. Así que invitarlos a que verifiquen si ya diligenciaron. La mayoría de los líderes de inclusión hacen parte de un grupo de WhatsApp en el que yo hoy les envié el link de este webinar. Me gustaría que a través de ese link, si hay alguna secretaría, alguno de ustedes que diga, en mi secretaría no llegó el oficio, no sé, no lo conozco, me puedan escribir para dar el alcance que corresponda y entonces fortalecer si es que hay un error, alguna falla en la comunicación. ¿Listo? Perfecto, bueno, otra de las preguntas dicen, bueno, desde Medellín nos preguntan, Kate, acerca de los nombres y los temas de los webinars, ¿no? Recuerden que esto puede tener unas pequeñas variables, incluso como consecuencia de lo que hoy estamos hablando. Todos esos chats que ustedes nos están escribiendo los vamos a analizar, los vamos a leer uno por uno y eso nos va a dar también una ruta, aunque tenemos obviamente una propuesta ya marcada con nombres y temas, pero eso no significa que posterior a este webinar, que es tan significativo justamente porque estamos queriendo esa retroalimentación de ustedes desde los territorios, entonces puede ser que alguno de los temas que ahorita Kate nos va a mencionar pueda tener una pequeña variable, bueno, para que quede claro. Y si la variable existe es justamente gracias a la retroalimentación de ustedes. Pero por lo pronto, cuéntanos por qué de Medellín nos dicen que ellos están desarrollando un proceso de formación con sus docentes, directivos docentes, entonces quieren tener en cuenta los temas como para de pronto complementar y no repetir y más bien aprovechar este insumo grandísimo de los webinars. Entonces cuéntanos, Kate, cuáles son los otros 9 ya. Perfecto, claro que sí. Bueno, acá yo quiero hacer varias precisiones y es que yo creo que siempre que trabajamos con seres humanos, que estamos dentro de la realidad, todo es susceptible a cambios. Y eso es fundamental. Lo segundo es que yo siento que ningún tema se repite. Yo siento que todos los temas hay que tratarlos una y otra vez y otra vez. Por eso hacemos actualizaciones a documentos, por eso hacemos nuevas orientaciones, porque no hay temas acabados. Creo que hay mucho que seguir tratando sobre cada uno de los temas que competen a la educación inclusiva y siempre que los retomemos es valioso. ¿Y por qué lo digo? Porque no quisiera que de pronto ustedes se sesgaran a una propuesta que yo les puedo dar hoy sobre unos temas y que en estos cambios que son naturales y positivos que pasen, ustedes digan, no, un momento, no, mi se dañó. Entonces, no, continúen con las planeaciones que ustedes tengan, porque la manera en la que ustedes lo aborden, lo que ustedes tengan propuesto es súper valioso. Y les aseguro que lo que nosotros les brindemos, así sea del mismo tema, les va a contribuir y va a complementar lo que ustedes ya tengan planeado. Es como las dos precisiones que quería hacer. No les voy a decir específicamente en el 2, en el 3 qué vamos a ver, que seguramente después de leerlos vamos a hacer cambios, vamos a estar haciendo los ajustes necesarios, y acá esto aplica para todo, que haya lugar y que podamos desarrollar nuestro ejercicio. ¿De qué vamos a hablar? Pues de lo que nos compete, orientaciones, actualizaciones, investigación, historias de vida, ¿en relación con qué? Con discapacidad, con trastornos específicos del aprendizaje, con capacidades y talentos excepcionales, vamos a hablar de apoyo académico especial, seguramente vamos a hablar de diseño universal para el aprendizaje, los temas que nos atraviesan en esta propuesta de convenio y en el objeto y objetivo particular del convenio y de los temas que nosotros como comunidad educativa nos competen y nos interesan. Entonces, eso es como lo general que les voy a contar, porque tampoco les queremos hacer un gran spoiler, queremos que ustedes vengan acá, se lo disfruten, porque de pronto, no sé, hay algún lugar en el que tienen mayor interés en, no sé, capacidades y talentos, y no participan en el de trastornos. No, es importante que todos sepamos de todo, y que acá construyamos cada jueves, cada 15 días, una comunidad en la que construimos, en la que nos escuchamos, en la que trabajamos los temas. Entonces, yo sí quiero hacerles la invitación a que no se pierdan ninguno de estos webinars. Lo que sí van a tener son invitaciones anticipadas, por supuesto les vamos a estar compartiendo con el tiempo suficiente para que todos y todas puedan participar.
vuelvo a hacer énfasis, ya no va a ser solamente para funcionarios, sino para toda la comunidad educativa, y en ese sentido también es válido que todos y todas ingresen, porque no todos tenemos la misma información sobre los temas que nos competen. Entonces, este es mi spoiler. Vamos a tratar lo que nos interesa, lo que en nuestra cajita de herramientas de la vida y profesional y en el rol que estemos nos sirva para convivir en una educación inclusiva y en una vida en equidad, porque me parece muy pertinente el comentario que nos comentaste y que realmente es importante tenerlo ahí presente. Perfecto, bueno, siguen llegando preguntas, hay un comentario que está larguito, entonces no lo voy a leer tal cual, pero es una docente de apoyo pedagógico que se cuestiona en torno al registro de los estudiantes en el CIMAT, entendiendo que muchas veces ese registro, digamos, pues obedece un poco a lo que traen los padres de familia. Esas familias traen, digamos, unos diagnósticos, unos comentarios desde el servicio médico, y como, digamos, se busca ese insumo para poder realizar el registro dentro del CIMAT, a veces como hubo un ajuste, digamos, que justamente el propósito es identificar un poco o clasificar o caracterizar, pero no necesariamente continuar con un diagnóstico, porque no es, digamos, el rol de la comunidad educativa. Pero sí la inquietud un poco es si dentro de esos, el comentario va enfocado a los documentos, ¿no? Entonces, si dentro de los documentos se pudiera hacer algunas claridades en torno a cómo debería hacerse entonces la clasificación en el CIMAT, entendiendo que muchas veces traen un insumo que no es claro y para ellos es difícil poder ubicarlo dentro de las categorías actuales. ¿Cómo lograrlo? O si eso podría ser algo que se contemple dentro del contenido del ajuste que se está haciendo a los documentos. Bien, en relación con la pregunta, que sé que genera muchas más preguntas, 3 cosas. Primera cosa, ya tenemos diferentes documentos oficiales que dan unas precisiones. Al área de cobertura, cuando se hizo la actualización del CIMAT, se le entregó un instructivo de quiénes sí y quiénes no y cómo reportar en el CIMAT. Pero también tenemos una cartilla dentro de una colección que, olvidé cómo se llama la colección, pero hay una cartilla específica, trayectorias educativas completas para estudiantes con discapacidad. Y entonces, en esta cartilla también se dan unas claridades específicamente relacionadas con discapacidad, pero pilas, lean la cartilla completa. Si bien allí están las definiciones de cada una de las categorías de discapacidad, no dejen de leer las historietas en donde dice que no podemos registrar en el CIMAT con diagnósticos, que no podemos interpretar diagnósticos desde la comunidad educativa. Entonces, ya hay, por supuesto, unos documentos que nos dan unas precisiones, pero reconociendo que efectivamente hay muchas dudas como las que nos presenta esta docente de apoyo en diferentes regiones, pues que nos hemos pensado. Primero, que en los procesos de formación que tenemos con el componente 2, con 60 secretarías de educación, uno de los aspectos importantes es precisamente el CIMAT y esas claridades. Entonces, estos funcionarios se van a formar en ello específicamente y ahí daremos, digamos, unas claridades y unas precisiones mucho más detalladas, ¿no? Pero también esperamos que la actualización de los documentos nos lleve a dar esas precisiones generales al país, que nos quede claros a todos como país versus trastornos generalizados del aprendizaje o problemas de aprendizaje, y eso pues requiere efectivamente un trabajo bien interesante desde la construcción documental. Entonces, tenemos esas cosas, ¿no? Primero, ya hay unos documentos del Ministerio de Educación. Segundo, vamos a trabajar en dar esas claridades tanto en los procesos de formación como en la actualización documental. Y tercero, que no sea el registro en el CIMAT la barrera actitudinal o la barrera comunicativa para hacer lo que sí tenemos que hacer en el sector educativo, y es hacer los ajustes razonables de los niños en general, de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Entonces, esa es la tarea que creo que es la más importante, y es que el trabajo o las acciones no se recarguen en los asuntos administrativos, sino que tengamos mucho mayor énfasis, especialmente los docentes y profesionales de apoyo, en las pedagógicas, en la valoración pedagógica, en el ajuste razonable, más allá de un registro en el CIMAT, que termina siendo, por supuesto, una labor administrativa muy importante, pero que a veces le resta la importancia a
lo que debemos efectivamente impulsar en el colegio, apoyar al docente de aula, apoyar efectivamente a este estudiante y a su familia para que tenga la trayectoria. Entonces, esas 3 claridades e invitaciones. Fabuloso, sí, muy importante definir esos roles e identificar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la comunidad educativa con esa persona que está allí, con ese estudiante en la comunidad y cómo poder darle alcance? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, porque pasó muy rápido el tiempo, afortunadamente tenemos muchos comentarios de parte de ustedes, insisto, esto no son palabras vacías, los vamos a leer y de hecho nos comprometemos a que en el próximo webinar, que es el 14 de agosto, agéndense hoy exactamente en 2 semanas, o sea, 2 jueves, vamos a reunirnos a la misma hora, 9 de la mañana, mismo canal, bueno, chat, perdón, el link se les compartirá en su momento, pero antes de cerrar, hay preguntas repetitivas sobre las cartillas. Entonces Jason nos puede contar un poquito rápidamente cuáles son algunos de esos temas y dónde consultar, dónde pueden encontrar los profesionales que nos preguntan. Hola Paula. Las cartillas están en Colombia Aprende, que es el sitio oficial del ministerio. Ustedes las buscan como colección de trayectorias educativas completas. Son cartillas muy interesantes, nos hablan del rol de las familias, nos hablan sobre cómo favorecer los procesos de permanencia y graduación de los estudiantes, nos hablan sobre el reporte del CIMAD, nos hablan sobre qué es y qué no es discapacidad. Digamos que tenemos varios temas sobre las escuelas normales superiores, cómo favorecer los procesos de educación inclusiva en las escuelas normales superiores. Entonces van a haber varios temas. Importante mencionar acá que una cartilla, un documento, estos documentos que van a salir ahorita orientadores, son un papel y no se constituyen en políticas, prácticas y culturas hasta que no se aterrizan en los territorios. Entonces nosotros podemos hacer un esfuerzo gigante y lo estamos haciendo y les agradecemos mucho porque ustedes nos dan recomendaciones y para eso es este espacio. Nosotros estamos poniendo una mesa en la que los queremos invitar a ustedes y ustedes nos dicen, no, venga, pero es que en la comida que usted me va a invitar resulta que yo soy alérgico, por ejemplo, a los camarones, como me pasó a mí el año pasado en Tumaco, perdón. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Y usted dice, no, mire, a mí me gusta más bien el pollo. Entonces nosotros en esta mesa les servimos el pollo. Por eso nos importan mucho los comentarios. Veo que nos están diciendo, queremos que hablemos sobre aulas hospitalarias. Lo vamos a tocar en los webinars, o sea, van a ser temas. Entonces, por eso este primer encuentro era tan importante, porque dependemos de ustedes para que las políticas, las prácticas y las culturas inclusivas se apropien en cada uno de los territorios. Estas cartillas son un puntico, pero el ministerio ha hecho muchos más documentos y más orientaciones que seguramente ustedes ya conocen y pueden consultar, y que si no, les vamos a ir entregando durante los procesos de formación. Listo, bueno, como ya dije, el tiempo... Recuerden por favor diligenciar el link de asistencia que en este momento está llegando nuevamente al chat. No dejen de registrarse, no importa si se registran 2 veces, después lo eliminamos, pero asegúrense que se hayan quedado registrados. Si lo están dudando, si no se acuerdan, por favor regístrense. Segundo, recordarles, 14 de agosto, 9 de la mañana, les llegará el link nuevamente para que puedan conectarse. Seguramente va a ser una convocatoria mucho más amplia, es decir, vamos a poder invitar a diferentes actores de las comunidades educativas y hoy somos 260, ese día esperemos ser más de 1000 personas con toda seguridad, porque pues imagínense la cantidad de comunidades educativas que están dentro de cada entidad territorial. Eso es lo segundo. Lo tercero, agradecerles por todas esas acciones que van a desarrollar en torno a las comunicaciones que los profesionales del proyecto están por tener y ya están teniendo y ya tuvieron en cuanto a la organización de los encuentros presenciales y también en cuanto a la formación que se va a dar a través de la virtualidad con los profesionales de las secretarías que estuvieron el año pasado de manera presencial. Esos 3 recordatorios de mi parte, agradecerles por la apertura, agradecerles por comentarnos, por participar también en la actividad interactiva, el Mentimental. Y bueno, gracias, que tengan un excelente día. Dejo que mis compañeros se despidan, pero esto solo es hasta una próxima ocasión. En 2 semanitas nos vemos nuevamente. Muchas gracias a todas las personas que se conectan de la diversidad de territorios que tiene el país. Yo quiero cerrar simplemente con 2 preguntitas. Este webinar se denomina Educación sin Barreras. Entonces me gustaría que cada uno se pregunte, ¿qué hago yo desde mi rol por construir una educación sin barreras? Y que se imaginen y nos cuenten en el próximo webinar qué podemos hacer
cuando nos juntamos cada vez más personas para construir esa educación sin barreras. Muchas gracias. Para despedirme, estoy invitándolas a que reciban a este convenio, reciban a la Universidad Nacional, nos reciban como Ministerio de Educación para seguir construyendo, tejiendo la educación inclusiva. Invitarlos a que los jueves cada 15 días, de 9 a 11 de la mañana se puedan agendar y puedan agendar a sus equipos. Les vamos a estar enviando paulatinamente las invitaciones con los temas que vayamos definiendo de acuerdo como a los intereses y también las agendas de los invitados que tenemos planeados, ¿cierto? Así que agéndense, porque de aquí hasta noviembre, ya no me acuerdo cuál es el último, 27 de noviembre, desde hoy hasta el 27 de noviembre, vamos a estar cada 15 días conectados hablando de educación inclusiva. Y eso esperamos que nos aporte a todos desde los diferentes escenarios y que ustedes nos sigan acompañando en estos espacios de manera muy puntual, muy juiciosa y muy participativa, como ha sido el día de hoy. Me despido de verdad. Con mucha gratitud por cada uno de ustedes, cada una de ustedes, que hace que efectivamente esas barreras de las que nos hablaba Jason hace un momento, cada vez sean menos en los territorios, para que la educación de todas las personas realmente sea una garantía del derecho, un goce efectivo del derecho, que nos gocemos el derecho a la educación desde todos los roles en los que estamos. Así que, bueno, me despido deseando un lindo jueves, una maravillosa semana, nos vemos en 15 días. Claro que sí, no, pues primero darle gracias a mis compañeros hoy acá del panel. Estábamos con Pau, muchísimas gracias, Jason, Dianita, le agradezco a Luisa, Adriana, Sebastián detrás de cámaras, porque sin ellos no es posible este espacio, a Angélica, que está allí conectada también haciendo la interpretación, y absolutamente emocionada por lo que viene, absolutamente feliz. Siempre cuando queremos participar en un espacio, el primer paso es tomar la decisión y 2, hacer algo efectivo. Pónganlo en su calendario, cada 15 días, 9 de la mañana. En noviembre de una vez les voy dando fechas, 6, 13, 27 de noviembre, ahí nos vamos a ver una vez más. Y pues nada, mandarles un abrazo muy grande desde el corazón, con el total agradecimiento de haber participado, porque esto nos dice que están interesados, que realmente quieren contribuir y que seguimos construyendo país a partir de estos ejercicios. Muchísimas gracias. Nos vemos en el capítulo número 2 de Educación sin Barreras, el 14 de agosto a las 9 de la mañana. Que estén muy bien.